Estamos ya muy animados aquí en el patio del Congreso. Está Susana Griso, empezando a informar a los espectadores de Antena 3. Me he cruzado con Pablo Iglesias hace un momento y con Irene Montero y con alguna diputada socialista que igual acaba siendo ministra dentro de unas horas, porque para usted y para mí el de hoy va a ser un día, esperamos que interesante, pero nuestras vidas mañana, ¿verdad?, pues seguirán siendo las mismas vidas que tenemos hoy. Pero póngase usted en la piel a esta hora de la mañana de cientos de altos cargos, de ministros, de secretarios de Estado, de asesores, de jefes de gabinete, de jefes de prensa, de cargos de confianza que se han levantado hoy preguntándose cuánto les queda. Y pónganse en la piel de las pocas personas, de momento poquísimas, que forman eso que llamamos el núcleo duro, el equipo de Pedro Sánchez, y que han amanecido hoy sabiendo que lo mismo el sábado son ministros o ministras. Lo que tenga que pasar va a pasar aquí en el Congreso de los Diputados, que es donde tienen que pasar las cosas, porque esta Cámara sí nos representa. Solo una semana después de la sentencia de la Gürtel, que salió el jueves de la semana pasada. Solo 8 días después de haber aprobado en mayo los presupuestos del año 2018, con mayoría absoluta, el señor Rajoy se asoma al barranco. Se asoma al posible final abrupto de su legendaria supervivencia. Los acontecimientos desde el jueves, usted lo sabe, se han ido precipitando. Pedro Sánchez vio pista abierta para tomar la iniciativa, registró su moción de censura. La impresión general hasta el lunes era que la tenía perdida, pero el lunes el viento empezó a sonar distinto. Y el martes ya llegaron los primeros signos de que algo se estaba moviendo en serio. Y el miércoles ya cambió el sentido de las apuestas. Y nos hemos plantado en el jueves con la palabra vuelco político en el ambiente. Todavía no es seguro, naturalmente. Aún no es seguro que Sánchez vaya a ser presidente del gobierno mañana. Pero tampoco es seguro, y esta sí es la novedad, lo inédito en nuestra historia política, tampoco es seguro que vaya a seguir siendo presidente mañana Mariano Rajoy. Una vez que Podemos, una vez que los independentistas catalanes, Bildu, han bendecido al candidato Sánchez, la última llave la tiene un partido político que solo se presenta en realidad a las elecciones en Euskadi y que en las últimas elecciones generales no llegó a 300.000 votos, de los 24 millones de votos emitidos. La llave la tiene el PNV. Y es por tanto el lehendakari Urkullu y es el señor Ortúzar, que es el presidente de ese partido, quienes ya saben si Pedro Sánchez será presidente mañana. Siempre que Mariano Rajoy, esta salvedad vamos a irla haciendo durante la mañana, siempre que Mariano Rajoy, pues, por ejemplo, no presente la dimisión, en cuyo caso tendríamos un debate pendiente, que es si la moción de censura tiene que seguir debatiéndose y votándose, o si por el contrario ya decae. En Moncloa dicen Rajoy no se plantea en ningún momento dimitir. Vamos a verlo, porque ese es el botón del pánico que le queda. El paracaídas de emergencia, antes de estrellarse del todo, en el caso de que Rajoy recibiera información de que se va a estrellar. Si dimite, es verdad, pues probablemente se abortaría, veríamos, la moción de censura. Y la votación y la investidura de Pedro Sánchez. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que tenga que pasar, pasará en el Congreso de los Diputados. Van a hacer que suceda, ya veremos qué, los 350 parlamentarios, que en breve empezarán a desfilar por este patio, camino del hemiciclo, que es donde se habla, donde se debate y donde se vota. A las 9 de la mañana empieza la sesión, a las 9 de la mañana empieza la hora de la verdad, que va a ser una hora larga, que nos va a llevar salvo sorpresa hasta la hora de comer de mañana viernes, que es cuando calculamos que se producirá la votación. Es verdad que a lo largo de este día es probable que el Partido Nacionalista Vasco ya nos aclare si votará que sí, si votará que no, o si se abstendrá. De manera que bienvenidos al maratón informativo, bienvenidos a la arena parlamentaria y a estas 48 horas apasionantes, eso esperamos, aquí en la radio. Para Pedro Sánchez, este es el partido de vuelta de una eliminatoria que empezó hace 2 años. Empezó aquel día de 2016, en que el señor Sánchez hizo algo inédito en nuestra vida política.
intentar gobernar España aun habiendo perdido las elecciones generales. Así que les anuncio solemnemente que el Grupo Parlamentario Socialista y yo mismo vamos a asumir esa responsabilidad y vamos a intentar formar gobierno. Con sus 90 diputados de entonces, elecciones de finales de 2015, el señor Sánchez se postuló para presidente del gobierno, casándose con Albert Rivera y dejando en manos de Podemos la consumación del cambio de gobierno. Luego todos sabemos lo que pasó. Primero, el fracaso de su investidura. Pablo Manuel Iglesias Turrión. No. Albert Rivera Díaz. Sí. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Sí. Alberto Garzón Espinosa. No. Francesc Homs Molist. No. Mariano Rajoy Brey. No. El resultado de la votación ha sido el siguiente: votos a favor del candidato 130, votos en contra 219 y abstenciones 1. Una de Coalición Canaria. Solo Ciudadanos estuvo al lado del candidato socialista en aquella ocasión y después siguieron pasando cosas. Después se repitieron las elecciones generales, el resultado fue aún peor para el PSOE, remontó el PP, menguó Ciudadanos, hubo un intento de investidura de Rajoy, fracasado la primera vez. Se rompió internamente el PSOE ante la segunda votación, maniobró Sánchez para forzar un congreso extraordinario de su partido y blindarse él como secretario general y candidato. Bronca total, acuérdense, de aquel comité federal de los cuchillos largos. La renuncia de Sánchez, perdida la batalla contra los varones y contra la vieja guardia. He anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general. Dimitió Sánchez y cuando todo el mundo, o casi todo el mundo, daba por finiquitado a este dirigente político, se revolvió el moribundo en la tumba y se puso en pie y agarró el Peugeot y se puso a hacer campaña a favor de sí mismo, porque solo él confiaba en realidad en sus posibilidades. Operación Retorno, acuérdense, la batalla definitiva contra Susana, contra Felipe, Zapatero, Rubalcaba, contra el diario El País. Y la batalla la ganó. Ya le he trasladado al secretario general electo la enhorabuena. La enhorabuena a mi secretario general, a Pedro Sánchez. La versión oficial dice que el PNV y los grupos independentistas van a esperar a ver qué dice el aspirante antes de decidir su voto. La versión oficial es un cuento. ¿Alguna posición clara deberá afirmar hoy el señor Sánchez en el discurso que va a pronunciar ante la Cámara respecto de la que sigue siendo, hombre, la cuestión principal de nuestro país, que es Cataluña? El proceso independentista que sigue abierto y que continúa adelante. Porque habiéndolo buscado o no, y el tiempo irá descorriendo los velos que de momento existen sobre estas conversaciones de esta semana, habiéndolo buscado o no, Pedro Sánchez llegaría a la presidencia porque los independentistas catalanes prefieren que gobierne él a que gobierne Rajoy. Y la pregunta obligada es, ¿por qué lo prefieren? ¿Por qué, si Sánchez y Rajoy pactaron en la Moncloa que gobernara quien gobernara, la respuesta política al independentismo iba a ser la misma? ¿Por qué, si Sánchez está tan en contra de la autodeterminación y del referéndum como Mariano Rajoy? ¿Y por qué, si el objetivo nunca disimulado, al contrario exhibido, reiterado del independentismo catalán, 17 diputados en esta Cámara, es consumar la secesión al margen de lo que piense el conjunto de los españoles? Si Sánchez es presidente mañana, será porque así lo han querido, además de los 85 diputados socialistas, 84 más Pedro Quevedo, y los 71 de Podemos y sus confluencias. Será porque así lo han querido los 17 que trabajan para que Cataluña deje de ser España, es decir, Puigdemont, es decir, Torra y Oriol Junqueras. Y aunque no fueran imprescindibles, también sería presidente Sánchez, porque así lo han querido los dos diputados que tiene aquí Bildu, con el entusiasmo tan incómodo para Sánchez de los diputados de Bildu en este posible cambio de gobierno, el entusiasmo de un tipo llamado Arnaldo Otegi, que seguramente es lo más molesto que le pasa a Pedro Sánchez en la votación de estas próximas horas. El aliento de Arnaldo Otegi es lo más parecido a la halitosis política. Si es presidente Pedro Sánchez mañana, lo será legítimamente, sin que eso suponga que haya vendido su alma a nadie, pero él es el primero en saber, y su equipo con él, que son esos apoyos concretos: Puigdemont, el Partido Nacionalista Vasco, Podemos,
son los que más le pueden penalizar ante la opinión pública, sobre todo los del independentismo catalán. Y dependiendo de lo que diga y de lo que haga Pedro Sánchez, eso podría ser también lo que más perjudicará al PSOE en las próximas elecciones. Elecciones generales que no sabemos cuándo serán, pero que no serán ya en 2020. Y antes, se lo recuerdo, tenemos unas elecciones municipales para las que queda ya menos de un año.